En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, hermanos. Estamos otra vez con ustedes en sus hogares para enseñar la palabra del Señor, cumpliendo así el mandato del Señor que dijo: id por todo el mundo y predicad este evangelio. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Más de 2000 años hace que el Señor dio este mandato y que la iglesia en toda época y en todo tiempo y en toda cultura cumple con diligencia predicando el evangelio a todas las personas. Así que les doy la bienvenida, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, porque la Biblia declara que bienaventurado es el hombre o la mujer que escucha la palabra de Dios, que medita en ella y la guarda en su corazón. Hoy vamos a hablar sobre ciertas definiciones que encontramos en la Biblia respecto a lo que significa o lo que es la vida cristiana. Hay textos que hablan de ciertos verbos que indican acción, dinamismo, fuerza, que utilizando los escritores del Nuevo Testamento, lo que significa la vida cristiana, hablan de la acción, de la fuerza, de la manifestación del poder de Dios, de la meta y el objetivo por el cual Dios nos salvó a nosotros. Y eso define, conociendo el objetivo o los objetivos de nuestra salvación, eso nos ayuda a definir y a comprender lo que es la vida cristiana. En Efesios capítulo 6, verso 10, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso. Ha hablado cosas muy profundas, como por ejemplo, ha hablado de que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Pablo ha enumerado una serie de bendiciones, como por ejemplo, que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo y que Él nos amó y que decidió en su propia voluntad salvarnos desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió para ser salvos, para ser sus hijos, para ser santos. Y así habla él de la herencia cristiana que hemos recibido por pura gracia de parte del Señor. Pero en Efesios capítulo 6, verso del 10 al 18, Pablo menciona la lucha que la iglesia tiene, el conflicto espiritual en el cual nos vemos involucrados todos los cristianos, porque nuestra lucha, declara la Biblia, no es contra carne ni sangre, es contra principados y contra potestades. Entonces, aquí Pablo, en estos versículos, habla de la vida cristiana como un conflicto, como una lucha. Estamos en una guerra, solo que la guerra es espiritual, aunque en verdad la causa todo en nuestras relaciones con las demás personas, debemos de tener cuidado
porque no solamente luchamos contra poderes espirituales, sino que el mundo mismo, la manera como está organizado y cómo vive la gente en el mundo, eso se constituye en un enemigo en contra de nosotros los cristianos. Además de eso, hay en nuestra propia naturaleza una tendencia hacia el pecado que la Biblia le llama la manifestación caída del hombre caído, carne o naturaleza pecaminosa. Así que es un conflicto grande, es una lucha constante de día y de noche. Pero el Señor nos lleva de triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro. No debemos de tener temor de pelear esta buena batalla. En Efesios capítulo 6, verso 10, el apóstol Pablo nos enseña de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo o de esta época, y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto. La palabra presto significa preparación para proclamar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad también el yelmo o casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Al analizar esta porción de las Escrituras, debemos de estar bien claros en que esta porción, esta amonestación y enseñanza, esta advertencia del apóstol Pablo hablando del conflicto que la iglesia tiene, es una amonestación y una advertencia para todo cristiano, para hombres, para mujeres, para niños, para ancianos, para todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador y que han experimentado esa salvación tan grande. No es una amonestación solamente para los siervos de Dios o para los pastores, misioneros, evangelistas o maestros de las Sagradas Escrituras. No es una amonestación solamente para el liderazgo de la iglesia, sino que el texto dice: por lo demás, hermanos míos. Es una advertencia y son enseñanzas y palabras de Pablo dirigidas al cuerpo de Cristo, a la iglesia local que se reúne en una ciudad, en un barrio, en una colonia. Es entonces una advertencia para usted, hermano y hermana, para usted que es adolescente, joven, para usted que es una persona que ya tiene una familia. Es una guerra porque el diablo no enfoca su fuerza, su poder, su malicia, su odio y maldad para determinadas personas. Es para toda la iglesia, para todos los salvos, para todos nosotros que somos objeto de la gracia, de la bondad y de la misericordia de Dios. Nosotros que fuimos cambiados y transformados por el poder de Cristo,
que pasamos de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, que antes nosotros éramos marionetas y esclavos del diablo y de este sistema mundano. Ahora hemos creído en Cristo y Cristo nos ha sacado del mundo y nos ha apartado para sí. Ahora somos hijos de Dios. Y esa es una de las causas por las cuales el maligno, Satanás el diablo, la serpiente antigua, enfoca su odio sobre nosotros. Entonces, eso debe tenerlo usted bien claro. La lucha no es solamente contra su pastor o los líderes de la iglesia local donde usted se reúne. La lucha es contra usted. Y todos los días usted debe de tener claro que está en un conflicto, en una lucha, en una guerra espiritual y debe de tener cuidado de sí mismo, de cómo vive y de cómo habla y de cómo se relaciona. Debemos de tener cuidado cómo nos relacionamos con este sistema que la Biblia le llama sistema mundano, cosmos, cómo está organizado este mundo. Y usted debe de saber discernir cómo funciona este mundo que está bajo principios pecaminosos, de fuerza bruta, de competencia, donde hay orgullo y vanagloria y donde los hombres y las mujeres son motivados con motivos totalmente errados. Debemos de entender y comprender que este mundo ha sido organizado por el diablo. Así que es un mensaje, una advertencia para todo cristiano, para la persona que acaba de recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, como también para el hermano y hermana que ya tiene varios años de andar en Cristo, de caminar en Cristo, de crecer y madurar. Así que para todos se nos dice que lo que tenemos que hacer es asumir la actitud de un soldado. Si hay una guerra, si hay un conflicto, si hay una lucha contra un sistema pecaminoso, y ese sistema pecaminoso es organizado por ángeles caídos, entonces nosotros debemos de asumir la actitud correcta, asumir la actitud de un soldado. La Biblia describe la vida cristiana como una guerra donde hay soldados, donde nosotros como los soldados de Dios, como el ejército de Dios, por eso la Biblia llama a Dios Jehová de los ejércitos. Y los ejércitos son todos aquellos que en el transcurso y desarrollo de la historia de la humanidad han luchado al lado de Dios, que han sido llamados y escogidos por Dios para que estén con Dios. Entonces, aquí se describe la vida cristiana en esta porción bíblica como un conflicto, como una lucha, y a nosotros nos describe como soldados de Jesucristo. Y lo primero que se nos dice es que si somos soldados y si estamos peleando todos los días en este conflicto espiritual, nosotros debemos de ser soldados fuertes, soldados poderosos, soldados bien nutridos con las cosas espirituales que Dios ha establecido, nutridos con su palabra, llenos del Espíritu Santo, nutridos con ese poder por medio de la oración y la comunión con Dios, por medio de la lectura, por medio del estudio de las Sagradas Escrituras. Debemos de tener comunión con el Espíritu Santo y todos los días venir a la presencia de Dios para ser fortalecidos por el poder del Señor
para que estemos fuertes y para que nosotros podamos resistir los embates del enemigo y podamos ser personas o soldados victoriosos. Porque otra cosa que debemos de tener claro es que si Dios es por nosotros, entonces podríamos pensar o plantear la pregunta que está planteada en la Biblia: ¿quién podrá estar contra nosotros? Bueno, ciertamente hay personas, hay sistemas, y el diablo mismo y todo su reino de maldad está contra nosotros. Pero la pregunta que plantea las Sagradas Escrituras es esta: si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, lo que está diciendo o la respuesta a esa pregunta consiste en que ciertamente tenemos enemigos. Ciertamente tenemos enemigos, pero nadie puede vencernos. Esa es la respuesta. Tenemos enemigos. Ya dije desde el principio de que tenemos 3 enemigos naturales: el mundo, la carne o naturaleza pecaminosa, y Satanás y todo su reino de maldad. Pero nadie puede vencernos si nosotros seguimos las instrucciones de Dios. Si nosotros somos soldados fuertes, porque aquí dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Por eso la Biblia constantemente nos está diciendo que debemos todos los días ser llenos del Espíritu Santo. Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo y Jesucristo oró, ayunó, fue tentado por el diablo y en el poder del Espíritu Santo regresó de su ayuno a predicar el Evangelio. Y durante 3 años o 3 años y medio, Jesucristo como soldado de Dios, revestido del poder de Dios, venció a sus enemigos, echaba fuera a los demonios, sanaba toda clase de enfermedad. Él venció las tentaciones de un mundo caído en pecado y venció las tentaciones de Satanás mismo. Entonces el mandamiento para un soldado es que el soldado esté bien alimentado, bien nutrido, solo que nos alimentamos con las cosas espirituales, con la palabra de Dios y con todas aquellas actividades piadosas que nos ayudan a tener comunión con Dios, a conocer a Dios y a ser fortalecidos diariamente. Tenemos que orar, tenemos que tener los hábitos devocionales diarios y practicarlos. La primera actividad que deberíamos de tener en el día es que inmediatamente que nos despertamos, allí si es posible, o en la sala o en cualquier lugar que usted haya establecido en su hogar, ponerse de rodillas, clamar a Dios y pedir que el poder de Dios en ese día se manifieste en su vida para poder vencer en este conflicto, en esta guerra espiritual que tenemos con el mundo y con Satanás. Bien, entonces por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Un ejército que no está bien alimentado y no está bien ejercitado y fortalecido, no podrá vencer en un conflicto, en una guerra. Así que fortalezcámonos todos los días. Y ya sabe usted cómo fortalecerse. Usted busca a Dios. Buscad a Dios y su poder, dice el Salmo. Así que usted busca a Dios todos los días porque depende de Dios y el poder de Dios viene sobre usted y usted como soldado, como alguien que esté en conflicto y en una guerra, se mantiene firme.
Mañana vamos a seguir hablando de este conflicto espiritual, de esta guerra, y qué es lo que la Biblia nos enseña que debemos de hacer para ser más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.